Bienvenidos, muy buenas tardes, gusto, placer saludarlos. Estamos dando comienzo a Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando, entre otros temas, de estafas bancarias. ¿Qué hacer para prevenirlas, ¿no? Ha habido un advenimiento de estafas muy importantes en el último tiempo. Vamos a estar hablando con el doctor Mariano Ladín sobre este tema. Sobre accidentología vial, sobre los accidentes de tránsito, qué debemos hacer, qué elementos debemos tener en cuenta. Con el doctor Bacino estuvimos dialogando sobre este tema. Y también sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y el mundo del trabajo, hablamos con Edgardo Meneghelo. Bienvenidos, muy buenas tardes. Las estafas bancarias son delitos que buscan, entre otras cosas, obtener dinero y también información confidencial de manera fraudulenta. Hablamos de este tema con el doctor Mariano Ladín. Bueno, siempre es importante tomar recaudo, ¿no? Como bien decía, evitar acceder o entrar a páginas desconocidas, entrar a mails donde el remitente es dudoso, evitar también links que nos envían a través de WhatsApp o llamadas de números desconocidos. Siempre es importante hacerlo a la inversa. Cuando uno tiene una comunicación, por ejemplo, de un banco y sospecha que puede ser un intento de estafa, bueno, cortar y llamar, buscar el número del banco y llamar y decirle, che, bueno, ustedes me están llamando, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? Hacerlo al revés. De todas maneras, siempre es importante saber que ningún banco nos va a pedir por teléfono nunca un dato personal, ni mucho menos una clave. O sea que eso para, digamos, como para tenerlo de máxima, ¿no? Más allá de que ningún banco probablemente nunca nos llame por teléfono, si nos llegan a llamar, nunca nos van a pedir un dato y mucho menos una clave de acceso. Van mutando un poco la modalidad. Actualmente estamos viendo muchas estafas a través del marketplace de Facebook, a través de WhatsApp, cuando intentan clonar el WhatsApp a través de la clave. Esas serían por ahí las dos que se ven, pero digamos es temporal, van mutando, por ahí aparecen otras, generalmente son siempre las mismas. A través de correo electrónico es más difícil porque no todo el mundo usa el correo electrónico, pero como te digo, a través de Facebook y de WhatsApp, que es por ahí un poco los medios masivos más grandes, es donde se ven comúnmente y estamos viendo en este último tiempo. Bueno, ahí primero que nada hay que, digamos, analizar el caso concreto. No todas las estafas, más allá de que pueden ser perseguibles penalmente, no todas las estafas pueden ser resarcibles civilmente, ¿no es cierto? Hay que analizar el caso concreto. Digo, de todas maneras, el accionar o el acceso a la justicia siempre está. Tenemos una instancia previa que puede ser la acción ante defensa del consumidor o una mediación en el centro público o en algún centro privado, y después el acceso a la justicia. Siempre, digamos, para reclamar, digamos, más allá de lo que nos pueden haber estafado, para recuperar el patrimonio que nos pueden haber extraído, en la justicia además se puede reclamar algún tipo de daño moral si es que se considera que lo hubo y si todos los presupuestos fácticos encajan, y además daño punitivo, que es el único rubro, o mejor dicho, es el rubro que aplica solamente en estos casos cuando son relaciones de consumo. El daño punitivo, de forma sintética, es una multa civil que los jueces aplican a las empresas, en este caso a los bancos, cuando se descubre que efectivamente el banco tuvo la culpa porque no cuidó de los datos, porque no cuidó de la seguridad, porque no brindó información. Le aplica una multa civil a los bancos a los fines de que ese mismo banco no vuelva a tener la misma actitud con otros clientes y diga, bueno, voy a tomar recaudos, voy a cuidarme para que no me vuelvan a aplicar
otra multa y además para que de alguna manera le signifique una pérdida económica para decir, bueno, hasta acá y de acá en adelante voy a tener un poco más de cuidado. Esa es un poco la síntesis de por qué la multa civil o por qué el daño punitivo. Muchas veces uno encuentra la beta o la respuesta en lo que nos dice el banco, porque lo primero que te dice el banco es que a vos te estafaron porque vos brindaste tus claves, ¿no es cierto? O tus credenciales o porque vos fuiste imprudente. Entonces, bárbaro, genial. En el juicio, en un proceso civil donde hay una relación de consumo, la carga de la prueba se invierte. El artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor te dice que, más allá del Código Procesal, la otra parte debe demostrar lo que dice, ¿no es cierto? Y además debe aportar todos los medios de prueba que tenga en su poder. Tampoco es que el actor puede decir cualquier cosa sin probarlo, ¿no? Pero, entonces, bárbaro, si vos me dijiste que yo brindé mis claves, que yo brindé mis credenciales, demóstramelo. Me lo tenés que demostrar. Por esto de que te digo que la carga de la prueba se invierte, entonces, bárbaro. Entonces, los bancos tienen esos mensajes automáticos que dicen, no, bueno, vos brindaste tus claves, es para todo el mundo igual. Para el abogado, cuando va a ejercer la defensa, la estrategia de defensa, es un punto a favor, digamos, ¿no? Bueno, decíamos, bueno, gracias, bueno, a ver, demostrámelo. Y en términos generales, en la estadística, un gran porcentaje es recuperable, digamos, por lo menos de lo que nosotros vemos, te podría decir que arriba de un 80% es recuperable. Como te digo, hay que ver el caso concreto, qué es lo que pasó, cuáles fueron las acciones que se tomaron desde el momento que se configura esa supuesta estafa hasta, bueno, donde ya el reclamo ante el banco está terminado y es negado, digamos, o hay un silencio por parte del banco. Hay que estudiarlo bien, pero la estadística nos marca que gran parte de lo que se pierde es recuperable. Siempre es importante tomar recaudos y comprar en todo caso en lugares o en negocios digitales donde uno sabe que tienen algún grado de existencia o algún grado de respaldo, digamos, ¿no? No es lo mismo comprar en una plataforma que tiene muchísimos años que comprar a alguien que vende por Instagram. No estoy diciendo que todos los que vendan por Instagram esté mal, pero digo, después es muy difícil, si alguien te estafa por Instagram, ubicarlo, buscar un quit, un domicilio. Al contrario, si te incumple una plataforma conocida, bueno, lo podemos buscar, lo podemos rastrear, podemos mandarle una carta de documento, no sé. Por eso te digo, se ven muchas estafas a través de las redes sociales, a través de los marketplaces, sobre todo, Facebook o Instagram o lo que sea, y es muy complejo después. Yo te diría que en esa instancia, cuando las estafas se hacen a través de las redes sociales, ahí sí es muy baja la probabilidad de poder recuperar algo. En ese caso sí, porque bueno, ya depende de la actitud de cada uno y de los actos propios que ha hecho cada uno. Y del otro lado, cuando desaparece, es difícil. Si un banco te incumple, vos sabés dónde está el banco, digamos, ¿no? Pero si te estafa alguien por Instagram y de repente la página se borró, no tenés una respuesta y es complejo encontrar una respuesta o ubicar a alguien que haya estado del otro lado. Hay que tener cuidado, nada más. Hay que tener, yo creo que lo hemos aprendido y lo hemos interiorizado todo, y esto que estoy diciendo yo, escuchamos todo el tiempo en todos lados, ¿no? Todos conocemos a un amigo, un conocido, un familiar que ha sufrido o una estafa o un intento de estafa. Entonces hay que tomar recaudos, hay que tener cuidado, lo que no significa que no hay que hacer negocios de manera digital, sino que hay que hacerlo. Muchas veces cómodo, es fácil, es más barato, entonces está bueno, pero tomando recaudos, ¿no? No compartiendo datos, no compartiendo claves, no compartiendo datos de tarjetas, datos personales, tomar recaudos. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral
del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. Seguridad, compromiso diario con los cordobeses. El gobierno de la provincia invirtió más de 154.000 millones en equipamiento para seguridad. 700 nuevos patrulleros, 600 nuevos vehículos, 600 motocicletas, 2 autobombas, 10.000 armas menos letales, más de 13.000 chalecos antibalas, 2.500 pistolas 9 milímetros, 100 cámaras de seguridad para 100 escuelas, 500 kits de alarmas comunitarias, 200 cámaras corporales, 450 radios y equipos de comunicación, 300 computadoras, 3.000 dispositivos móviles de conectividad. Ampliamos la red de comunicación. Nueva central telefónica integradora del 911. Nuevos uniformes y elementos policiales. 880 efectivos y más de 850 haciendo prácticas profesionalizantes. Seguridad. Compromiso diario con los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Vamos a hablar de la accidentología vial, esta disciplina que se ocupa fundamentalmente del estudio integral de los accidentes de tránsito. Vamos a estar analizando causas, consecuencias y también los patrones con el objetivo de prevenir futuros incidentes. Hablamos de este tema con el doctor Ángel Bacino. Bueno, lo que siempre debemos tener en cuenta en un accidente es, en la primer medida, es las reglamentaciones de tránsito, es decir, tener en cuenta si hay semáforos, si no hay semáforos, toda la cartelería, todo lo relacionado con lo que nos lleva a después a determinar la responsabilidad y o la culpa en quién fue quien ocasionó en este caso el accidente. Yo soy un convencido que si no trabajamos más sobre todo lo relacionado con la educación vial, ya sea a nivel primario, ya sea a nivel secundario, ya sea para otorgar las licencias correspondientes de conducir, vamos para mal. Es decir, desgraciadamente no se nota en la sociedad un avance cultural sobre lo que son las normas y las reglas de tránsito, que eso sin duda ayudaría y evitaría un montón de accidentes, cuestiones que en la actualidad, si ustedes toman las estadísticas, vemos que desgraciadamente está siendo la mayor mortalidad, por lo menos en países como el nuestro, todo lo relacionado con la accidentología vial. Cuando existe culpa, evidentemente la persona puede haber tenido una desaprehensión y ha producido el accidente. Entonces no tuvo la intención de producirlo. Cuando uno tiene la intención de producir un accidente, es allí donde entra lo que se llama el dolo, que en la definición penal es justamente cuando uno causa un daño al otro con la intención de causarlo.
hay que tener en cuenta, como lo digo siempre yo, que hoy por hoy manejar un vehículo, salir con un vehículo a la vía pública, la misma justicia ya le ha dado semejante importancia al riesgo que uno asume cuando toma un vehículo y sale a la vía pública, que hasta se llegó a comparar con tener un revólver en la mano. Me parece grave lo que estoy diciendo, pero no es así. Hoy un auto sin las correspondientes medidas puede causar un daño mayor a lo que podría causar un revólver, sin las medidas de seguridad correspondientes, sin las autorizaciones correspondientes, ya sea carnet de conducir, sin el seguro correspondiente, cosa que si uno produce un daño, esa responsabilidad civil la pueda resarcir la compañía de seguro del vehículo que ha producido el accidente. Si nos atenemos a lo que dice el código penal y a veces a la actitud garantista que tienen los fiscales actuantes en las investigaciones de los siniestros, no necesariamente la privación de la libertad del conductor va a garantizar que no se realice un juicio justo. Siempre también la privación de libertad, en este caso del conductor, tiene que ver cuando ese conductor tienen que darse ciertas circunstancias desde el punto de vista penal, cuando vaya esa persona a impedir que no se investigue bien el siniestro. Hay distintas circunstancias por las cuales el hecho de la privación de la libertad produzca realmente un inconveniente para que se investigue el siniestro. Entonces, sin entrar en detalles, porque es mucho más complejo el tema de lo que parece, el hecho de que no se cumple con la prisión efectiva cada vez que se produce un accidente, no quiere decir que también la justicia esté trabajando mal, porque en realidad, reitero, en este sistema garantista donde nos desempeñamos, no es tan habitual que en un accidente de tránsito, cuando se produce, cuando existe culpa, estamos hablando siempre, cuando no hay dolo, entonces en la habitualidad los fiscales consideran que esa persona puede seguir transitando en la vía pública, para llamarlo así, no privarlo de su libertad mientras dure el proceso de investigación. Siempre tenemos que ver si hay lesionado o si no hay lesionado. Obviamente que si hay lesionado y como persona de bien quien produce un accidente, lo primero que tiene que tratar de lograr es llamar en este caso la asistencia médica. Después es muy importante por allí, todo va a depender de las circunstancias, pero del tema de los testigos, de las personas que realmente han podido presenciar el accidente, y bueno, preservarlo también a través de las fotografías. Hoy por hoy la mayoría de las personas contamos con un teléfono celular y a veces es muy importante sacar fotografías, que no se movilicen los vehículos. Entonces todas esas cuestiones son las que después, en este caso, en el caso de haber lesionado, evalúa el fiscal para tomar cualquier tipo de decisión, o desde el punto civil, cuando en un accidente, cuando no hay lesionado y solamente se discute el arreglo del resarcimiento de los rodados, también es importante no movilizar, y de alguna forma eso ayuda para que después el juez tenga en cuenta quién tenía la prioridad de paso, en qué lugar se produjo la colisión. Bueno, son todos detalles que son los que después determinan la culpabilidad o no de una persona en la producción del siniestro. Huir de la escena también tuvimos casos donde por allí se confunde un poco con lo que es el abandono de personas. Es un tema muy interesante. Es muy difícil que se produzca un abandono de personas cuando el accidente se produce en la vía pública. Porque el Código Penal lo establece. Nosotros en el estudio que hacíamos, ¿no?, cuando teníamos la materia de hace muchos años, nos daban un ejemplo muy característico. Dice: el abandono de personas se considera cuando vos estás
se está ahogando una persona, vaya la gravedad del ejemplo que doy, pero no queda otra, y estás vos solo en el lugar y no le prestás la colaboración correspondiente, o tenés un accidente en el campo donde no tenés, en un camino rural, donde no hay chances de que otra persona pueda brindar la asistencia, puede ser médica en este caso, para salvar la vida. Entonces, esos son los casos puntuales donde la justicia va a evaluar si esa persona que se retiró del lugar o que no prestó la colaboración correspondiente realizó abandono de persona. ¿Se entiende? No así en la vía pública, como yo le referenciaba. Es muy difícil un accidente producido en una ciudad y que esa persona se va del lugar, que después la justicia lo investigue al caso como que realizó abandono de persona para castigarlo puntualmente por ese delito que supuestamente podría haber cometido. Pero no es tan normal, te diría, son muy expuestos los casos donde la justicia ha considerado que hay abandono de personas cuando el accidente se produce donde pueden prestar colaboración otras personas. Uno lo lleva a la vía pública o en las grandes ciudades donde sería imposible que post accidente no haya nadie que pueda prestar colaboración a esa persona accidentada. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. En el Colegio de Abogados Río Cuarto velamos por la protección integral del ejercicio profesional en todos sus ámbitos y tenemos como eje la capacitación y actualización constante, con el firme propósito de proteger los derechos de nuestros colegiados. Colegio de Abogados, en Alvear 924, Río Cuarto. ¿Te han negado un tratamiento o medicamento que necesitas? Nuestro estudio de abogados se especializa en amparos de salud para garantizar tus derechos. Expertos en derecho a la salud con experiencia y resultados comprobados. Estudio Jurídico de Salud y Discapacidad. Bolívar y Sarmiento, Río Cuarto. En 18 meses de gestión hay números que cuentan. 398 coordinaciones locales de educación funcionando en municipios cuentan que trabajamos en comunidad para mejorar la educación. 14 nuevas sedes de la Universidad Provincial en construcción cuentan que por primera vez la educación superior llega al interior del interior para que la juventud no tenga que emigrar, para federalizar el acceso a la universidad e igualar oportunidades. Gestión Martín Yarlora. La inteligencia artificial está teniendo un impacto significativo en el mundo laboral, con el potencial de automatizar tareas, también con el aumento de la productividad y crear nuevas oportunidades de empleo. Sin lugar a dudas, yo creo que en el título del programa tenemos respuesta. Somos sujetos del derecho y tenemos que seguir siendo sujetos del derecho. Entonces lo importante es tratar de ir haciendo cosas para mantener ese estatus que no lo debemos dar por perdido nunca. Y bueno, estamos haciendo bastantes cosas
en virtud de que queremos hacer algo para que todos nos veamos beneficiados. Hemos creado un grupo a nivel internacional que se llama Unión Internacional de Trabajadores y Trabajadoras para la Innovación Tecnológica, y lo importante de este grupo es que tratamos de ver la posibilidad de distintos puntos de vista de cómo podemos conseguir la reglamentación de la inteligencia artificial. Estamos solicitándolo a nivel internacional. Creemos que tiene que haber un convenio internacional de regulación de la inteligencia artificial, y en virtud de eso seguramente cada uno de los países lo va a ratificar y creará su propia legislación para tratar de ver cómo modera esta situación en los distintos estados. Eso es lo fundamental. Pues si partimos de la base que todo impacto tecnológico crea una versión en el primer tiempo, tanto se reglamente, es positivo. Vos fíjate que uno no está en contra de la innovación tecnológica ni del desarrollo científico. Creo que es una herramienta muy fundamental y muy positiva, pero la misma tiene que estar al servicio del ser humano, del trabajador, del bien común y de la integridad de los pueblos. Entonces, sobre eso podemos ir haciendo algunas cosas y podemos seguir bregando para que esto suceda. A ver, vos fíjate, ¿cómo puede ser que en la actualidad no esté reglamentado cuando hay cosas de igual importancia que están reglamentadas? Yo te pongo la industria farmacológica, cuando larga un medicamento o promociona un medicamento, para que ese medicamento que vos vas a tomar, que yo voy a tomar para una cuestión de salud, tiene que estar reglamentado por los organismos que hacen a la cuestión y le dan esa posibilidad para que salga al mercado con ciertas garantías. Parece que reglamentar la inteligencia artificial es esto, fundamentalmente. No queremos que sea algo no queremos que algo sea totalmente liberado. Me parece que tiene que estar reglamentado. La Comisión Económica Europea la ha reglamentado, y en virtud de eso creo que podemos ir creciendo para lograr el fin que estamos buscando. Sí, yo creo que viene con un atraso de tantos años, pero también hubo un puntapié inicial para que el mundo cambiara. Sabes personalmente que fue el tema de la pandemia. Ahí todo se adelantó en virtud de que había que conservar los puestos de trabajo, que había que conservar la producción, que había que conservar la salubridad y que el trabajador también tuviera su peculio. Entonces se empezó a trabajar más rápido de lo que se esperaba y se empezó a trabajar en forma virtual por sobre todas las cosas. Y eso fue quedando, en algunas estructuras ha quedado, ¿sí? Y en otras no ha quedado. Pero también convengamos que hablar de una inteligencia artificial no regulada, estamos hablando de cierta precariedad. O fíjate que en las plataformas virtuales tenemos mucha precariedad. No sabemos los sueldos que cobran, no sabemos qué convenios los regulan, no sabemos el horario que trabajan, no sabemos si tienen condiciones de higiene y seguridad, y también tiene ciertos rasgos de ilegalidad. A ver, porque no tienen contrato, o son contratos que están por debajo de lo que establecido legalmente, cobran lo que se le ofrece de la otra parte, cuando son desvinculados no tienen derecho a alguno de algún daño y perjuicio o indemnización propiamente dicho. Entonces me parece que hablar de algo no reglamentado, estamos jugando en un camino muy sinuoso. Y vos fíjate, si vamos allá, podemos decir que hasta la democracia puede llegar a peligrar en última instancia. Y esto que no suene a miedo ni nada por el estilo. Pero a ver, la democracia, ¿cuál es el fundamento de la democracia? El diálogo, la conversación, el poder de convicción, de convencimiento, de tratar de imponer sus ideas y que el otro pueda revertir sus ideas, pero con la inteligencia artificial que suprime la conversación, cuidado con eso. Entonces este es el punto que estamos viendo, que no queremos llegar, y por sobre todas las cosas, en el mercado laboral se han visto muy perjudicados. Y yo no sé si el mercado laboral con la inteligencia artificial va a proporcionar los mismos trabajos para aquellos que lo han perdido. Nosotros hemos enviado carta a la OIT, hemos enviado carta a la Comisión Europea, hemos enviado carta al Papa, propiamente dicho. El Papa o desde el Vaticano han hecho un documento sobre inteligencia artificial. El Papa elevó una nota
a Davos para que los presidentes los trataran. Y bueno, me parece que hay preocupación en algunos estándares sociales de la comunidad internacional. Me parece que mientras haya el foco ese de acción, es como se puede llegar a dar algo o tener algo, ¿sí? Porque a partir de que se reglamente esta estructura, que se crea un convenio internacional, me parece como que vamos a avanzar sobre la legislación acorde para cada país. ¿Sí? Este grupo, te digo, que se ha formado, se formó gratuitamente, se formó con integrantes de países como México, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Brasil, República Dominicana, Perú, Panamá y bueno, seguramente a Honduras. Y bueno, estamos todos permanentemente interactuando de la mejor manera a los efectos de que podemos lograr algo. Yo acá lo he participado puntualmente al Consejo Económico y Social, que me ha mandado una nota de adhesión. Lo he participado al Defensor del Pueblo, que también me ha mandado una nota de adhesión, al Centro Comercial de acá de Río Cuarto, y bueno, hay muchos sindicatos, sin lugar a dudas. Pero lo importante es que está el foco encendido para lograr una acción positiva, para que no nos veamos perjudicados a nadie y que ganemos todo a partir de que, ¿cuál es el objetivo? Reglamentar esto no solamente para mantener los derechos que tenemos, sino para garantizar por sobre todas las cosas que con justicia social el trabajo decente puede ser una realidad para todos. Estamos frente a una revolución industrial distinta, ¿sí? Que se da con esta herramienta que nos está proporcionando el mundo. Lo traumático de todo esto, si se quiere, que la inteligencia artificial, vos lo sabes puntualmente, se maneja con una base de algoritmos, ¿sí? Y hay una problemática que todavía no está contemplada. Vos fíjate que muchas veces por el chat GTP vos preguntas algo y te contesta en forma inmediata. En la parte educativa los chicos también lo utilizan mucho. Ahora, ¿cómo sabemos si la base de algoritmos está conforme con la ética social? Es un problema. Y la otra, que es una real cuestión, es que cuando la inteligencia artificial no sabe, contesta lo mismo. Entonces yo creo que ahí está el punto en cuestión. A ver, ¿hasta dónde nos dirigimos? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos concientizar a la gente para que vuelva en su momento a ver algunos aspectos positivos de lo que hoy tenemos en nuestro presente, como puede ser leer un libro? Ya no estamos leyendo más libros, porque consultamos a Google y a la inteligencia artificial y nos da la respuesta. Se han hecho exámenes con inteligencia artificial, se han hecho tesis con inteligencia artificial, y vos decís, ese profesional, ¿sí? Entonces, a ver, no estamos en contra de esta herramienta que es muy fundamental, es muy positiva en virtud de abrir quizás el panorama de conocimiento. Pero bueno, lo fundamental de todo esto es reglamentarla a los efectos que haya una concordancia entre la herramienta, la ética, la justicia social y por sobre todo para el bien general de los habitantes de un pueblo, de una nación o del universo. Llegamos al final del programa, como siempre, muchísimas gracias por la compañía. Recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, emitimos nuestro programa en vivo como Sujetos de Derecho y también en todas las redes sociales, Red X, Twitter, estamos en Facebook y en Instagram nos encuentran como Sujetos de Derecho. Nos vamos a estar reencontrando el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser Sujetos de Derecho. Gracias, como siempre, por la compañía.